Ucrania atacó masivamente a Rusia con drones durante la noche del 20 de agosto. Los drones atacaron la refinería de petróleo Taneco en Tartaristán, la terminal petrolera en Tamán y una subestación eléctrica en Crimea. Pero esta no es ni de cerca la lista completa de los objetivos de esa noche. En este contexto, Rusia en agosto está aumentando la importación de productos petroleros de países asiáticos en respuesta a la segunda ola de la crisis de combustible que ha afectado a las regiones y a Moscú. Se informa que el Kremlin está suplicando a la India suministros adicionales de combustible e India está dispuesta a vender, pero a precios inflados. Por su parte, la Duma Estatal de la Federación Rusa declaró directamente que el Estado no está obligado a compensar las pérdidas de la guerra a todos aquellos rusos que, por ejemplo, se les incendiaron los almacenes debido a los ataques de drones ucranianos. Al mismo tiempo, imágenes satelitales mostraron que el ataque ucraniano a Novorossiysk dañó gravemente la fragata Almirante Makarov, buque insignia de la flota del Mar Negro de la Federación Rusa. En el barco se puede ver claramente un agujero en la parte delantera de la cubierta superior, lo que indica que en el próximo año este barco no podrá lanzar misiles de crucero Kaliber contra Ucrania. Al mismo tiempo, hoy el Ministerio de Defensa de Rusia informó que supuestamente anoche no atacaron casas residenciales, ni almacenes, ni subestaciones, sino toda una fábrica Firepoint de producción de drones y misiles FP-5 Flamingo, así como misiles FP-7, los que son balísticos. Y supuestamente los rusos también atacaron hoy la empresa Antonov, donde producen los drones Liuti. En fin, vamos a analizar todo esto. Aquí hay dos componentes, el ataque a Rusia y el ataque de hoy a Kiev. Vamos a dar algunos detalles más precisos. Me llamo Alexei Pecher. Vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal de YouTube. Nos estamos acercando a la marca de 300,000 suscriptores, así que estaré agradecido por cada una de sus suscripciones. Entonces, los drones ucranianos atacaron masivamente la ciudad de Nizhnekamsk en Tartaristán temprano, en la mañana del 20 de agosto. Como declaró el servicio de prensa del jefe de la República, cito, hay interrupciones en el funcionamiento del clúster industrial, así como daños en viviendas. También agregaron que varias personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas. Según Astra, el objetivo de los drones fue la zona industrial de esta ciudad, donde se encuentra la refinería de petróleo. La refinería de petróleo Taneco, que pertenece a Tatneft. Antes de esto, la misma refinería de petróleo fue atacada por drones el 10 de agosto. En ese momento, las autoridades de Tatarstán informaron sobre la muerte de 13 personas y 78 heridos como resultado de ese ataque. Cabe señalar que la refinería de petróleo Taneco está entre las 5 principales refinerías de Rusia por volumen de procesamiento y es la más grande de Tatarstán. Anteriormente, la empresa ya había suspendido sus operaciones debido a los drones ucranianos. También la noche pasada, drones atacaron la localidad de Volna en la península de Tamán, en la región de Krasnodar. En el cuartel general operativo de la región, informaron sobre un incendio en el territorio de una de las empresas. Más tarde se supo que fueron atacados la subestación Tamán y la terminal petrolera Tamán de Tamán Neftegas, a través de la cual se realizan exportaciones. El envío para exportación de petróleo, productos petroleros y gases de hidrocarburos licuados. Anteriormente les recuerdo que la terminal fue atacada en julio y a principios de agosto. Además de esto, hoy Crimea ocupada fue objeto de un ataque masivo de drones. En particular, durante la noche se escucharon explosiones en Yevpatoria, Saki, Feodosia, Alushta y en varias zonas de la península. Durante un tiempo, Sebastopol, Simferópol, Kerch, Yevpatoria y Feodosia se quedaron sin luz. El apagón provocó incendios en las subestaciones de Tamán, en esa misma región de Krasnodar, y Malorechenskoye, cerca de Alushta. Las autoridades de las regiones de Belgorod y Ulyanovsk también informaron sobre ataques de drones. Y así, según el informe del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, en total, durante la noche fueron interceptados 726 drones ucranianos sobre 18 regiones. Crimea y las aguas del Mar de Azov y del Mar Negro. Y en el contexto de los continuos ataques a las refinerías de petróleo, Rusia en agosto está aumentando la importación de productos petroleros de países asiáticos en respuesta a la segunda ola de la crisis de combustible.
que ha afectado a las regiones y en particular a Moscú. De nuevo, hay límites de litros por persona. Este mes, las compras de gasolina y combustible de aviación en el extranjero aumentarán hasta 270,000 En toneladas. este canal revelamos los motivos ocultos que dan forma a los acontecimientos mundiales. Pero mientras cosas, hay algo que está sucediendo tras bambalinas. Empresas que comercian con datos que recopilan y venden tu información personal sin que siquiera lo sepas. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia se está comprando y vendiendo en línea y probablemente ni siquiera lo sabes? Todos los días, las empresas que comercian con datos y los sitios web públicos recopilan, publican y venden información personal. Eso puede llevar a recibir spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico e Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te da informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información. Y con el plan ilimitado, puedes llegar aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier sitio web que esté exponiendo tu información personal y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto. Comenzar solo toma unos minutos y después de una sola autorización, Incogni hace el trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy. Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrarte. Y ahora se sabe que alrededor de un tercio del volumen importado llegará a Rusia desde la India. Y el resto corresponde a productos petroleros que fueron transferidos de un buque a otro cerca de las costas de Corea del Sur y Malasia. Bueno, para que quede claro, en el segundo caso también se trata en su mayoría de productos petroleros provenientes de la misma India. Pero estos productos petroleros se transfieren a los tanqueros de la flota fantasma en mar abierto y se transportan eludiendo las sanciones. El primer buque tanque con gasolina india descargó en el puerto ártico ruso de Vitina a principios de agosto. El combustible empezó a llegar al mercado ruso después de una larga pausa cuando los importadores de petróleo rusos intentaban llegar a un acuerdo sobre el precio. Aquí los rusos pensaban que supuestamente eran socios de alguien, pedían que les dieran precios justos. Pero no, el precio resultó ser considerablemente más alto que las cotizaciones internas del mercado mayorista de la Federación Rusa. Y los indios, ellos no son tontos. La India pidió más de 100 rublos por litro. Dicen, nos da igual sus problemas. Escuchen, son solo negocios, solo estamos ganando dinero. Solo piensen en la India. Les pido que lo tomen en cuenta. La India compra petróleo a Rusia con un gran descuento. Esto no es un secreto, con un gran descuento. La refina ese petróleo ruso en combustible y vende ese mismo combustible con sobreprecio a los mismos rusos. Y cuando los rusos dicen, oigan, pues les dimos un descuento en el petróleo, dennos un descuento en la gasolina, y la India responde, ¿están locos o qué, salvajes? ¿Quiénes creen que son? No, 100 rublos o más por litro. Si no quieren, no compren, es cosa suya, pueden quedarse ahí sin gasolina. Bueno, son unos agachones, unos verdaderos agachones, pero al parecer las autoridades rusas no tienen otra opción. Tienen que comprar. Y les recuerdo que en julio la refinación de petróleo en Rusia cayó al nivel más bajo desde 2002. En particular, en ese momento alcanzó los 3.6 millones de barriles por día. Luego se recuperó hasta niveles de 4 millones de barriles por día, lo cual, sin embargo, sigue siendo un tercio por debajo de lo normal para esta época del año. En agosto, la carga de las refinerías de petróleo podría reducirse a un nuevo mínimo. Además, no se espera una recuperación de la producción de combustible antes de fin de año. Así lo dijeron directamente en el Kremlin. Y les recuerdo que los reguladores rusos permitieron la producción y circulación de combustibles de las categorías Euro, 2 Euro, 3 y Euro 4. Les recuerdo que todo el mundo civilizado dejó de usarlos hace mucho tiempo, porque esa gasolina es muy tóxica, afecta a la salud de las personas y también daña mucho el motor. En resumen, solo trae problemas. Hace mucho que todos dejaron de usar esa gasolina, me refiero incluso a la Euro 4. Ahora hasta les venden Euro 2 a los rusos. Dicen, sí, es mala gasolina, cómprenla, no hay de otra. Pero como dicen, a los rusos hasta esa gasolina les sirve. Y al mismo tiempo, en la Duma Estatal de la Federación Rusa declararon que los propietarios de los almacenes dañados por los ataques ucranianos deben restaurarlos con su propio dinero y no con el presupuesto estatal, como lo pidió Vladimir Putin el día anterior.
En la Duma estatal dicen, escuchen, hay una guerra, si a alguien no le gusta algo, pues que lo restauren ellos mismos. Les recuerdo que el día anterior, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, encargó al gobierno preparar un programa para restaurar los centros logísticos que fueron atacados por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Desde mediados de julio, les recuerdo, la infraestructura de la empresa Wildberries ha sido principalmente la que ha estado bajo ataques de drones. La campaña de las Fuerzas Armadas de Ucrania afectó 23 almacenes del mayor mercado en línea ruso y le quitó una cuarta parte de toda su capacidad logística. Y tomando en cuenta los productos quemados, causó casi 1 billón de rublos en daños. Y ahora Putin dice, escuchen, que los rusos paguen ese daño con sus impuestos. Como diciendo, pues, ¿qué esperaban? Apoyaron a Putin, lo apoyaron, ahora aflojen la lana y paguen por esta guerra de sus propios bolsillos. Y otra buena noticia. El ataque ucraniano a Novorossiysk el 12 de agosto dañó gravemente la nave insignia de la flota del Mar Negro de la Federación Rusa, la fragata Almirante Makarov. Así lo demuestran las imágenes satelitales recientes. Incluso el canal Z Voeni Osvedomitel escribe que en el barco se puede ver claramente un agujero en la parte de proa de la cubierta superior a la izquierda de donde están los misiles de crucero Kalibr. También, según sus estimaciones, están dañadas la estación de comunicación satelital Centaur y el radar de detección Positiv M12 en la superestructura más cerca de la popa. Los impactos se produjeron en la zona de los lanzadores verticales. Como resultado, ocurrió una detonación interna, después de la cual se incendiaron los compartimentos de lanzamiento. Almirante Makarov, les recuerdo, se convirtió en el buque insignia de la flota del Mar Negro de la Federación Rusa, después de que las Fuerzas Armadas de Ucrania hundieran el crucero Moskva con un ataque con misiles el 14 de abril de 2022. Les recuerdo que Vladimir Putin durante mucho tiempo decía que no habían hundido nada, que el crucero Moskva seguía en servicio. Después resultó que, en efecto, junto con los marineros se hundió ese Moskva, y a nadie le importan esos marineros rusos, pues se hundieron y ya que se los lleve el diablo. Desde el inicio de la guerra, esta fragata Almirante Makarov se utilizó para ataques contra Ucrania. Al mismo tiempo, el 12 de agosto, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron la fragata Almirante Makarov. Según las nuevas imágenes satelitales, los daños más graves se produjeron en la parte de proa, la cubierta y el módulo de lanzamiento de misiles Kalibr. Bueno, o sea, ya es obvio a dónde apuntaron exactamente. También quedó fuera de servicio el sistema de control View Trebovani M. Fueron destruidas las antenas del radar de vigilancia, el complejo de guerra electrónica TK-25 y la cúpula de comunicación satelital Centauro. Y como resumen los expertos, cito, los barcos han perdido completamente su potencial ofensivo y su capacidad de mando en combate. Ambos han sido retirados de servicio por lo menos durante un año. Y por último, sobre cómo Rusia justifica sus ataques bárbaros contra la infraestructura civil ucraniana y las viviendas. Les recuerdo que los ocupantes rusos, en la noche del 20 de agosto, atacaron masivamente Kiev con todo lo que tenían. No hubo ningún tipo de munición de ataque rusa de largo alcance que no fuera lanzada contra Ucrania esa noche. Prácticamente voló todo, misiles balísticos, hipersónicos, todo tipo de misiles de crucero, Shaheds convencionales y a reacción, e incluso banderoles. Bueno, hablé con más detalles sobre este ataque a Kiev en el episodio anterior, así que vayan al canal y asegúrense de ver el episodio anterior para estar completamente en contexto. Y entonces, en el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa primero sacaron una declaración diciendo que atacaron específicamente la infraestructura energética, que supuestamente ayuda a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pero después inventaron una historia mejor, para que los rusos, esos salvajes y sucios, se alegraran aún más de este ataque a Kiev. En su informe, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa declaró que como resultado del ataque fue alcanzada una empresa industrial llamada Firepoint, que producía componentes para drones de ataque de largo y mediano alcance, así como también realizaba el ensamblaje y almacenamiento de propulsores utilizados en misiles de crucero Flamingo. Y también supuestamente fue atacada la empresa Antonov, que producía el dron Lyuti. Es decir, el Kremlin presentó el ataque a Kiev como un golpe precisamente a aquellas empresas que producen las armas que han estado atacando a Rusia en los últimos meses. Los mismos drones Lyuti, misiles Flamingo, drones FP, que han estado atacando con bastante éxito a Moscovia,
Pero solo quiero recordarles que en realidad, según yo, ya sea a finales de 2022 o en 2023, Putin y toda su comitiva gritaban que ya habían desmilitarizado Ucrania. Lo de Kiev en 3 días, toda esa historia. Ahora resulta que, según su realidad inventada, tienen que destruir la producción de armas avanzadas que atacan a Rusia. Les recuerdo una vez más, Ucrania no tenía ninguna de esas armas en 2022, y siendo honesto, probablemente nunca las habría tenido si la Rusia salvaje no hubiera atacado a Ucrania a gran escala. Ahora los rusos deberían pensar si valía la pena empezar esta guerra en general, pero lamentablemente los rusos no pueden pensar porque simplemente no tienen con qué. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.